El tema del agua siempre se pone como ejemplo cuando vamos a trabajar con el enfoque sistémico, ¿ya? Para el estudio de un proceso. ¿Por qué? Porque el agua es una sustancia muy común, pero también puede ser muy compleja en cuanto a su comportamiento, ¿ya? Y ese comportamiento no es explicado ni por las características del oxígeno, ni por las características del hidrógeno que conforman una molécula de agua, ¿ya? Por eso que siempre cuando hay una introducción a lo que es el enfoque sistémico para el estudio en general de cualquier, entre comillas, aunque sea la redundancia, de cualquier sistema que pueda ser relativamente complejo, uno de los ejemplos que se pone en la partida es el agua, ¿ya? El agua, como les decía recién, es una sustancia muy común, pero también muy compleja en sus propiedades. Por ejemplo, ustedes saben que cuando el agua se congela, se expande, ¿cierto? Se expande, su densidad disminuye y básicamente el hielo flota, ¿cierto? Lo cual, digamos, es una ventaja, porque si no fuera así, habría problemas, ¿cierto?, con el fondo marino. Si el hielo, ¿cierto?, se hundiera, habría problemas con la vida del fondo marino. Esa es una propiedad súper relevante del agua, que cuando se congela, su volumen aumenta, se expande y su densidad disminuye, ¿ya? Entonces, como este es un ejemplo, pero la idea es que el agua en sí, si yo lo considero como un sistema, tiene propiedades que no son explicadas ni por las propiedades del oxígeno ni por las propiedades del hidrógeno. Entonces eso significa que las partes componentes del sistema no explican el comportamiento del sistema en global. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿cierto?, en un sistema industrial, si lo consideramos de esa manera. O sea, lo que interesa estudiar, aparte de los elementos que lo componen, que componen el sistema en particular, son las interacciones. Las interacciones, que esas son las relevantes, que pueden, ¿cierto?, relacionar de una manera bien determinada las partes componentes del sistema. Bueno, después hay otras propiedades del agua, como por ejemplo el tema de la viscosidad. O sea, sabemos que se pueden formar bolas de nieve, pero no bolas de arena, ¿cierto? Porque las características de los materiales son muy distintas. Eso tiene que ver con la viscosidad del agua en estado sólido, ¿ya? Los puntos de fusión, los puntos de ebullición, la velocidad de enfriamiento y de calentamiento del agua la hacen, ¿cierto?, que sea el fluido más común en todos los sistemas de calentamiento y de refrigeración en las plantas industriales. También es una ventaja. Es corrosiva, disuelve casi todo. Entonces, a nivel molecular está muy estructurada, es más ordenada que muchas moléculas. ¿Ya? Es semejante a un cristal. Y cuando comprimimos, pueden obtenerse como 12 formas de cristales de agua en estado sólido. Pero, como les decía, no podemos predecir este comportamiento si estudiamos en forma aislada las características del hidrógeno y las características del oxígeno. Es la combinación o la forma en que interaccionan esos átomos los que dan las características o las propiedades tan particulares al agua. Y el agua es un buen ejemplo de lo que es un sistema, ¿ya? Un sistema cuyas características o cuyas propiedades no se explican en particular por las características de cada elemento componente, sino que se explican por las interacciones entre ellos.